El autor argentino Jorge Luis Borges encarnó en una de sus obras la frase ¿quién soy? Estoy tratando de descubrirlo. Y nunca mejor aplicado en lo que hace referencia a un hijo adolescente. Imagínense despertar de un día para el otro y tener otro cuerpo. Despertar y no saber quién eres realmente, no conocerte a ti mismo, empezar a ver cómo los que te rodean te empiezan a mirar de una forma distinta. La adolescencia y la rebeldía. Si tienes un hijo que de un momento para otro cambió de ser un niño a ser un joven rebelde que habla muy poco, tal vez también lo puedas ver como un niño que se enoja fácilmente, o incluso pienses que te ve a ti mismo, su padre, su madre, que ha estado conteniéndolo durante toda su vida como el mismísimo enemigo. Esta etapa es fundamental en lo que va a ser el futuro de estas personas. Comprenderla y saber gestionarla es algo determinante en el futuro de nuestros queridos hijos extraordinarios del futuro. Bienvenida, Sonia. Hoy tenemos un tema súper apasionante para tocar, que realmente muchos padres están pasando por esta situación y se sienten totalmente frustrados, desbordados. Han intentado cambiar el comportamiento de sus hijos y no lo han logrado. Y en muchos casos han tirado la toalla, se han rendido, no saben qué hacer. ¿Qué te parece, querida Sonia, el tema que vamos a abordar hoy? Fantástico, como siempre. Gracias, Matías. Encantada de estar aquí contigo una vez más, compartiendo para nuestra audiencia y para todos aquellos padres que sufren incomodidades, a veces ansiedad, porque no tienen claridad de si lo están haciendo bien o mal. Y he de recordar que en todo lo que hablamos aquí no hay juicios, que cada padre, cada madre, cada tutor, cada educador hace lo mejor que puede con las herramientas que puede. Así que yo espero que con la conversación que vamos a tener a lo largo de la tarde de hoy puedan rescatar algunos tips que puedan hacerles valer para utilizar con sus hijos pequeños o adolescentes o jovencitos. Exactamente, Sonia. Y bueno, hemos elaborado esta pequeña charla con ustedes en 7 puntos, los cuales consideramos lo más importantes para poder tratar, para aprender cómo gestionar esta situación que realmente desborda a muchísima gente. ¿Te parece, Sonia, si ya directamente nos vamos metiendo en cada uno de esos puntos que realmente van a ser fundamentales para todos los padres? Separar nuestra historia de la historia de ellos. Creo que es fundamental porque como padres a veces nos cuesta desvincular nuestra propia historia, nuestro propio dolor, nuestros propios errores y queremos protegerlos tanto que los agobiamos, los agotamos. No le dejamos vivir su vida, no le dejamos que ellos vayan siendo independientes para que vayan generando su propio aprendizaje a través de sus experiencias. Sí está bien que nosotros estemos al lado acompañando, pero no rescatándoles de cada error ni haciéndoles partícipe de aquellas cosas que a nosotros nos dolieron o que no pudimos hacer y cargarles con una mochila que les va a generar mucha más ansiedad a ellos y no les va a permitir ser independientes y no les va a permitir relacionarse en la sociedad como deberían. Hay un autor que se llama Mark Walling que habla de este dolor no es el mío. Es que cuando algo nos ha causado tanto dolor, cuando lo llevamos tan adentro, queremos que a ellos no les ocurra. Con lo hablado hasta aquí, Matías, yo recuerdo, te voy a traer un ejemplo, sabes que yo siempre estoy hablando de mis ejemplos y de mi vida personal, pero esto me hizo recordar a mi mamá, a quien yo adoro, por supuesto. Ella era cantante lírico, era soprano lírico, cantaba ópera. Nunca se dedicó profesionalmente, pero sí llegó a grabar un disco con sus profesores. Eso hizo que nosotros como hijos amáramos y adoráramos la música, pero no en el nivel en el que la amaba ella. Yo quería aprender a tocar la guitarra para poder tocar mis canciones de adolescente, reunirme con mis amigos en el parque y poder tocar, pero no quería aprender solfeo, porque yo no quería ser ni componente de ninguna banda ni nada por el estilo. Mi madre, supongo que por su propia experiencia, pensó, mi hija quiere aprender música, pues yo le voy a anotar en clases de solfeo, y así lo hizo. ¿Qué ocurrió, Mati? Que no era lo que yo quería hacer. Yo no quería estudiar solfeo, yo quería aprender guitarra para tocar mis canciones. Creo que ni terminé de aprender solfeo y finalmente dejé la guitarra.
Años después la volví a retomar y a tocarla pues como yo quería haberlo hecho en su día, tocar la guitarra para mí, para poder acompañar esos momentos de sentimiento, de alegría o de tristeza o de poder tocar con mis amigos. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque esa era una historia de ella. Esa música, esos estudios de solfeo eran una historia de ella, pero no era mía. Me encanta, Sonia, lo que estás diciendo y bueno, y lo que se me viene en este momento a la cabeza son dos cosas. Por un lado, la frase de Alejandro Jodorowsky: el daño se transmite de generación en generación. Cuando estamos impregnando con lo que ha sido nuestro pasado a nuestros hijos adolescentes, lo que estamos haciendo es transmitiéndole nuestro dolor para que ellos lo repitan nuevamente en su vida. Cuando Jodorowsky hace referencia a las generaciones, se refiere a poder cortar con este tipo de comportamientos, pero sobre todo con este tipo de pensamientos que se van repitiendo de generación en generación y provocan el mismo destino de dolor. Miren si será importante entonces entender la independencia de nuestros hijos, el factor determinante de la búsqueda de la identidad como algo inherente, como algo esencial de la etapa de la adolescencia. Y ellos no pueden tener este encuentro con su propia identidad si nosotros no los dejamos ser, si nosotros le estamos diciendo cómo actuar y sobre todo cómo pensar. Debemos ser muy valientes, tener mucho coraje y dejar que ellos vayan formando su propia visión sobre el mundo y tratar de influir lo menos posible. Y sobre el segundo punto que me hace acordar esta hermosa historia que ha contado Sonia con su mamá, es la película Coco. Si no han visto la película animada Coco, vayan corriendo a verla. Mira esta película y vas a entender lo importante que es no transmitir el daño, como decíamos anteriormente, de generación en generación. Que nuestros hijos no estén impregnados por nuestros prejuicios, por nuestros traumas, por nuestro pasado. El segundo punto que hemos elegido para compartir con ustedes con respecto al trato de estos adolescentes etiquetados justamente como rebeldes, como difíciles, tiene que ver con la comparación. ¿Cuánto daño puede generar en nuestro hijo si tenemos la tendencia, si caemos en el error, que no es culpa de nadie, a todos nos puede pasar y nos ha pasado, pero es un error terrible de estarlos constantemente comparándolo con otras personas? En este punto, lo que más se juega es el autoconcepto del adolescente. Quiero decirles que desde la psicología y desde el coaching, nosotros como terapeutas tenemos muy claro de la importancia del autoconcepto. La imagen que nosotros tengamos de nosotros mismos es determinante para nuestro futuro, para nuestro destino. Si tenemos un autoconcepto positivo de nosotros mismos, es mucho más probable que tengamos una vida próspera, en placer y en felicidad. Por lo contrario, si tenemos una imagen muy negativa sobre nosotros mismos, estas suelen ser las personas que más sufren en el transcurso de su vida. Y el autoconcepto se forma principalmente durante la niñez y la adolescencia. Y los principales creadores del autoconcepto que cada joven tiene de sí mismo son justamente sus principales referentes: su papá, su mamá, su persona que ocupa, en este caso, el rol de alguno de ellos. Digo esto porque hay muchos casos de niños creados, por ejemplo, con abuelos, con tíos y demás situaciones. Pero quien ocupe el rol de madre o de padre tiene que tener especial cuidado en la formación de la autoimagen de nuestro hijo adolescente. Cuando estamos constantemente comparándolo con otras personas y sobre todo si lo hacemos de forma de menospreciar, de ningunear, de llevar a su mínima expresión la autoimagen que ellos tienen de sí mismos, estamos provocando un daño terrible, no solo en el presente de un hijo adolescente que está pasando por una etapa que crea muchísima inseguridad y estamos haciendo, como se dice popularmente, echando leña al fuego, porque a esa inseguridad lo único que estamos haciendo es incrementarla, aumentarla, a límites que pueden ser realmente muy dañinos para su salud mental. De esta forma tenemos que entender que tenemos que fortalecer la autoimagen y el autoconcepto.
Y la forma peor de no hacerlo es compararlo constantemente con otros jóvenes. Por ejemplo, tu amigo es mejor que vos porque le va mejor en el colegio, en el liceo, en la secundaria. Por ejemplo, tu amigo sí que se porta bien y tú te portas mal. La persona se va formando una autoimagen negativa sobre sí mismo. Sí, Mati, y como dice Tania García en su libro Educar la relación entre tus hijos, no solamente las comparaciones son con las personas de fuera o con otros compañeros u otros adolescentes, a veces sin querer hacemos comparaciones con sus propios hermanos. Y es súper importante evitar las comparaciones porque tenemos que entender que cada uno es diferente, que cada modo de ser es diferente. Y te voy a poner un ejemplo. Y nosotros somos 3 hermanos y yo soy la pequeña de los 3. Obviamente cada uno tenemos un modo de ser y cada uno tenemos un modo de entender la vida. Te lo hablo ahora como adulto, pero seguramente esto fueron creencias que se quedaron instaladas de lo que yo escuchaba de niña. Mi hermano, pues era el que casi siempre lo hacía todo bien. Obviamente tendría sus imperfecciones, pero no había que decirle, ponte a estudiar, él llegaba, ya sabía lo que tenía que hacer. Yo oía siempre en casa, sobre todo a mi madre, la frase de la obligación antes que la devoción. Y no sé si impregnó a mi hermano o ya venía innato así en él, porque él lo hacía así. Mi hermana se rebelaba contra todo aquello, quizá porque entendió que no podía ser ella tan perfecta o le daba rabia manejar el perfeccionismo de mi hermano. Y yo entendí que si no podía ser tan perfecta y no podía ser tan rebelde, pues mejor era pasar desapercibida. Me encanta lo que estás diciendo, Sonia, y desde tu experiencia, tú que trabajas con el mapa del enagrama, una herramienta de autoconocimiento que realmente yo recomiendo a todo el mundo, si no ha pasado por ella, que lo haga porque es una experiencia que yo he hecho con Sonia, que es especialista en este tema, y es realmente una experiencia que todos deberíamos tener. ¿Qué vinculación haces en lo que estás contando con los tipos de eneatipos justamente que hay en de las diferentes personas y en los jóvenes adolescentes? Haciendo una mirada desde ahora a todo esto que te contaba de niños o de adolescentes, esa persona que siempre lo hace todo bien, que tiene afán por ser perfeccionista, tipo de personalidad que desde el eneagrama se le llama eneatipo 1, pero terminan siendo muy inflexibles consigo mismo y con los demás, por esas ganas de ser perfectos, por esas ganas de hacerlo todo bien. En estas comparaciones entre hermanos que te hablaba, se puede despertar la herida de la envidia por la incapacidad de ser como un otro, de ser como mi hermano, de ser como la otra persona. Y en cuanto hablaba de mí personalmente, que decidí pues pasar desapercibida, seguramente lo que ocurrió, y yo puedo reconocer aquí ahora que no, me identifico con un eneatipo 9, porque no somos números, somos seres, tenemos esencia, pero sí tenemos ciertos automatismos. Ese pasar desapercibido para no mirarse uno dentro. Es la pereza del ser, es el no saber lo que uno quiere, es el no saber dónde uno va y le cuesta mucho mirarse. Lo que ocurría era que finalmente tenía un desapego hacia mí, hacia las cosas que verdaderamente yo quería, hacia las cosas que verdaderamente a mí me apetecía hacer. Y por querer pasar desapercibida, no ser rebelde, no hacer las cosas tan bien, pues aceptaba todo tipo de imposiciones. Muy bien, Sonia. Lo que me gustaría agregar también a este tema es la importancia de que nuestros hijos entiendan que los amamos. Algo tan simple como eso, algo fundamental en todos los niños y especialmente en los adolescentes, los cuales, aunque nosotros a veces los veamos como personas con mucho carácter, que pueden parecer algunos adolescentes, incluso pueden parecer personas muy independientes y muy fuertes, hay que entender que muchas veces esta es una doble cara de la inseguridad. A veces la falta de inseguridad se convierte en esta careta, en esta coraza de tener una personalidad y un carácter muy grande. Pero lo que hay en el fondo es inseguridad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no compararlos y sobre todo de demostrarles que los queremos, porque lo peor que le podemos hacer a un hijo adolescente es que no se sienta correspondido en su amor. Un niño que no siente que sus padres lo aman, que no siente que sus padres están orgullosos de ellos, aunque seguramente sí lo están, pero a veces comunicamos totalmente lo contrario o podemos caer en ese error. Cuando nosotros los comparamos con otro niño que supuestamente es peor, esto es un desencuentro, esto es un acto de desamor
aunque en el fondo no quieramos verlo así o no quieramos sentirlo así. Seguramente no se hace con esta intención. Y vuelvo a lo que hablábamos del principio. A veces son palabras o patrones que se repiten de generaciones en generaciones y simplemente las decimos automáticamente. Pero el efecto es que estamos causando un acto agresivo de desamor que puede dejar una huella muy fuerte en un hijo adolescente y puede determinar su autoconcepto. En el modo de socializar. Aquí es donde entra en juego la capacidad nuestra de ser flexibles, ¿sí? Y de entender que ellos socializan de una manera diferente a la nuestra, porque nuestros estándares son diferentes, pero no por ello están mal. Ellos tienen diferente vocabulario, tienen diferente comportamiento. Nuestra adolescencia fue hace unos años y obviamente hay una evolución. Hacerles ver a nuestros hijos que nos importa mucho cómo nos vean los demás es hacerles sentir que nos avergonzamos de ellos. Ellos hoy en día tienen diferente manera de hablar, diferente manera de vestir, que mientras que sea coherente, sea correcta, sea respetuoso, nosotros debemos de ser flexibles ante eso. Y te voy a poner un ejemplo. Yo cuando era adolescente, pues llevábamos pantalones que arrastraban y barrían el suelo. Ya mi papá entonces decía que el ayuntamiento nos debía de pagar ya que hacíamos la limpieza gratuita. Recuerdo que mi madre quiso que le acompañara a un lugar y cuando me vio aparecer con esos pantalones de campana tan largos que barrían todo el suelo, dijo que de esa forma yo no la acompañaba. ¿Y qué pasó? Que se abrió una brecha entre nosotras y ya no quise más acompañarle a ese lugar. Me parece muy interesante, Sonia, lo que estás diciendo, porque bueno, cómo no entender justamente la forma de ser de los adolescentes, no entender a las nuevas generaciones, no entender cómo ellos se comunican, puede generar una brecha muy grande entre nosotros y nuestro hijo. En este caso, tú contabas cómo con un acto tan simple como que ella no aceptó una prenda de vestir tuya, en este caso un pantalón, una ropa, provocó que ese comportamiento, que era un acto de unión, era algo que ustedes como familia hacían juntos, ya se termine, se apague. Si nosotros no logramos entender la nueva forma de sociabilizar y de ser de los adolescentes, lo único que vamos a hacer es provocar, por un lado, inseguridad en ellos y por el otro lado, una brecha muy grande, que es lo más terrible, con nuestros hijos. Cuando provocamos estos abismos entre nosotros y nuestros hijos, lo único que estamos haciendo es dejarlos solos en la vida. Lo único que estamos haciendo es no tener nuestro rol fundamental como padre, como madre, de contenerlos, de acompañarlos. Yo entiendo que es muy difícil y que esta situación se da habitualmente sin querer, sin que la busquemos. Las situaciones se pueden llegar a salir de control entre nosotros y en esta etapa especial de la adolescencia. Pero tenemos que hacer un sobreesfuerzo porque según cómo manejemos este tipo de brechas, este tipo de desconexiones con nuestros hijos, es cómo va a ser su futuro como adultos. Como hemos visto anteriormente, estar cerca de ellos en esta etapa es fundamental y puede determinar su carácter y su destino. Sí hay que ocuparse, sí hay que supervisar, pero lejos de tener continuamente miedo y pánico, hemos de pensar que nosotros hemos dejado unos valores en ellos y que si esos valores han quedado, hacen huella, ellos pueden hacerse responsables de cómo utilizan las redes sociales. ¿O no te parece? Totalmente, Sonia, el trabajo no arranca en la adolescencia, el trabajo justamente de llevar adelante, de acompañar a estos niños hacia su futuro arranca desde muy chicos. Y esos pozos, como dicen en España, esos valores son determinantes y van a salir a la luz. Tenemos que tener la tranquilidad de que si lo hemos cultivado durante la vida, en algún momento ellos lo van a incorporar. Puede haber una etapa justamente de rebeldía, de negación, pero hay que tener la tranquilidad de que todos los que ellos han tomado como ejemplo de sus padres, en algún momento eso va a salir y eso se va a hacer fuerte. Cuando estamos hablando de qué es lo que hay que hacer como padres, nosotros más que nadie entendemos lo difícil que es ser padres. Como dijimos al principio de este video, esto no se trata de juzgar. Ahora, en este tema yo quiero tocar un tema que es muy importante justamente, que tiene que ver
con las inseguridades propias, con el desarrollo personal, no de nuestros hijos, sino de nosotros mismos. Desde la psicología tenemos muy claro que cada vínculo es un sistema. Cuando decimos mi hijo está mal, en realidad hay que poner especial atención también en cuál es el vínculo con sus padres. Entonces, cuando hablo de desarrollo personal, hablo de no solo tener una mirada crítica con nuestros hijos, sino también tenerla y principalmente con nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de entender su modo de sociabilizar. Cuando a nosotros nos molesta cómo se viste nuestro hijo, cuando a nosotros nos molesta algún tipo de actitud determinada que tiene nuestro hijo adolescente, cuando no podemos entender su forma de pensar y cuando sentimos un rechazo muy grande por cada una de sus actitudes, es muy bueno autoanalizarnos como padres por qué este tipo de actitud me está molestando tanto. El psicoanalista francés Jacques Lacan nos explica que para entender, para comprendernos a nosotros mismos, tenemos que poner especial atención a cómo hablamos de los demás y principalmente a cómo hablamos de nuestros hijos. Cuando una actitud de nuestro hijo adolescente nos conmueve, nos molesta, realmente nos toca, esto quiere decir algo. De esta forma, cuando queremos entender a los adolescentes, lo primero que tenemos que hacer es entendernos a nosotros mismos y darnos la posibilidad de autoanalizarnos en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos de qué es lo que nos sucede con cada una de sus actitudes. Voy a contarte, Mati, algo que me ocurrió a mí. Obviamente, hoy en día ya todo esto no tiene el mismo peso que tenía para mí en ese entonces, pero cuando yo estudiaba, cuando terminé lo que aquí se llama COU, la educación secundaria y el COU, que es el curso de orientación universitaria, yo lo que quería estudiar, mi pasión, era ser neurocirujano. Quería estudiar medicina para ser neurocirujano. Ocurrió que las notas que pedían aquí para entrar en la Facultad de Medicina eran altísimas y yo no conseguí sacar esa nota que me pedían en la selectividad, en el preparatorio para entrar. Entonces, la alternativa que yo tenía era estudiar durante un año otra vez pues todo ese preparatorio para poder mejorar nota. En casa me presionaron un poco, ¿cómo vas? Para ellos era perder un año, porque yo tenía todo aprobado y era perder un año. ¿Cómo vas a estar un año? Seguramente que luego no vas a hacer lo que dices, vas a perder el tiempo, etcétera. ¿Por qué no estudias una carrera técnica que no necesites esa nota de selectividad? Tan presionada me sentí por las palabras que yo escuchaba que estudié una carrera técnica en informática de gestión, a la cual nunca me dediqué, porque no era mi pasión. Sí que me sirvió, porque todo sirve en esta vida, y gracias a eso yo me pude dedicar a dar clases a adolescentes, a adultos, y me sirvió como trampolín para hacer muchas de las cosas que yo quería hacer. Pero esto hablaba de las expectativas que tenían mis padres y no de las expectativas que tenía yo. Esto es parte de tu historia personal, Sonia, pero realmente sabemos que esta historia se repite en muchísimos hijos con sus padres, que no se contemplen las prioridades de cada uno de estos jóvenes y poner justamente nuestro pasado, nuestras propias prioridades como padre en los objetivos personales de nuestros hijos. ¿Cómo te hacía sentir esta situación? Francamente, Mati, me hacía sentir frustrada. Sentía una frustración muy profunda porque no estaba haciendo lo que yo quería, no estaba haciendo lo que me gustaba. Ni siquiera apenas tuve tiempo para elegir qué quería yo. Si sabía que no quería una ingeniería como agrícolas, etcétera, y como entonces era una carrera nueva, informática, pues allí que me metí. Pero con una frustración terrible y me costó mucho sacarla. Sí, por mi responsabilidad, al final lo hice. Y esto viene a uno de los puntos que hemos tocado antes. Yo había aprendido ya desde niña a no generar conflictos. Por no generar conflictos, estaba tragando una serie de cosas que para mí no eran. Yo no quería hacer nada de eso. Este tema creo que se trata muy bien en el libro Ámame para que me pueda ir, de Jaume y Merché con Angla.
Y yo lo relaciono especialmente con esta famosa frase, que supongo que también pasará en España, en Latinoamérica es muy usada, de mi hijo el doctor. El orgullo de tener un hijo que tiene un grado académico, el cual representa un orgullo para toda la familia y para la persona. Ahora, la pregunta más importante es si ese hijo realmente quiere ser doctor. Como dijimos en los puntos anteriores, cuando estamos depositando, impregnando de nuestros deseos, no solo de nuestras frustraciones, sino también de nuestros deseos a nuestros hijos, lo estamos determinando y no lo estamos dejando ser. Desde el psicoanálisis les puedo decir que uno de los conflictos más frecuentes por los cuales sufren los adultos se corresponde con esta tensión entre lo que soy, entre lo que yo deseo como ser individual y personal, y en lo que desean mis padres o la sociedad. En este punto tenemos que hacer especial énfasis en el daño que podemos hacerle a nuestros hijos cuando depositamos nuestras expectativas y sobre todo nuestros deseos en los de ellos, y no se corresponden en absoluto con lo que realmente ellos quieren en su vida. Esto genera un conflicto muy grande y es causa del sufrimiento de muchísimas personas. Ahora, también hay que tener cuidado en cómo lo hacemos. A veces no es directamente un mandato, una orden, y si nosotros no le dejamos claro que él tiene que recorrer, él o ella, su propio camino, y nosotros, por ejemplo, admiramos a un futbolista, probable que nuestro hijo quiera seguir ese camino simplemente en busca del amor de sus padres. Este error, que también es muy común y que no se hace a propósito y tampoco se hace con ninguna intención de hacerle mal a nuestros hijos, pero que podemos caer en él de no dejarle bien claro la importancia de que justamente recorran su propio camino. Estamos hablando en términos de salud mental, y lo más importante para el futuro de nuestros hijos es que ellos sean saludables y prósperos. El autor catalán Jaume Funes nos habla en su obra Quiéreme cuando menos me lo merezco, porque es cuando más lo necesito, de este tema tan importante para los padres y sus hijos adolescentes. Mi hijo adolescente cometió un error. Qué fatalidad, qué horrible, qué terrible. Tu hijo adolescente está pasando por una etapa donde es obligatorio y necesario que cometa errores. Algo de lo que se habla en este libro y vamos a compartir contigo en este tip se corresponde con la actitud que tenemos como padre, como madre, cuando uno de nuestros hijos no está a la altura de lo que nosotros esperamos de él, cuando uno de ellos se equivoca, comete un error de mayor o menor importancia, pero en definitiva, ¿qué es lo que esto dispara a nivel emocional en nuestra mente? Como padres es fundamental que permitamos a nuestros hijos cometer errores, que tengan sus propias experiencias. Debemos educarlos para que un error no sea el fin del mundo. Justamente el éxito, conseguir cosas importantes en nuestra vida, tiene que ver con equivocarnos. Cada vez que tenemos un mal momento en nuestra vida o que hemos metido la pata, lo único que sucede es que vamos a tener una experiencia, un aprendizaje para en la próxima vez hacerlo mejor. Como padres, si cometemos el error de no dejarlos tener estas experiencias, lo que estamos haciendo es limitándolos en su progreso, en su desarrollo personal como futuros adultos, y al mismo tiempo estamos haciendo un daño terrible en su autoestima y en su capacidad de tolerancia a la frustración. En este punto, es importante que nos preguntemos a nosotros mismos qué influencia tiene el error de nuestros hijos en nuestra propia psicología. La pregunta que debes hacerte es qué tan terrible es que tu hijo cometa un error. Y sobre todo, que tu hijo cometa este error. ¿Lo afecta a él o a ella o te afecta personalmente a ti? Si no estamos dispuestos a tener hijos que se equivoquen, es que tenemos demasiado miedo a la mirada de los demás. Esto no tiene que estar presente en la educación, en el aprendizaje de nuestro hijo adolescente. Es importante que no tratemos de consagrarnos, no tratemos de valorarnos a nosotros mismos según los logros de nuestros hijos. Sonia, ¿tú crees que tener un hijo que cometa errores puede provocar vergüenza en los padres? No debería, aunque a veces esto ocurre. Yo he oído un montón de ocasiones a padres y a madres decir, qué barbaridad, qué vergüenza
por una actuación o por un comentario o por algo que han hecho los hijos. Este tipo de vínculo con nuestros hijos, esta dinámica entre padres e hijos es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Estamos hablando de padres que en el fondo se sienten frustrados con su vida y necesitan validarse a través de los éxitos de sus hijos. De esta forma, no solo los exigen, sino que los sobreexigen. Esto puede provocar muchísimo daño en la salud mental de un joven adolescente. Si su hijo se equivoca, él debe de asumir sus consecuencias. Las consecuencias son suyas y no nuestras. Por tanto, no debo de meter en un juicio de valor que los demás piensen si yo he educado bien o no he educado bien. Exactamente, Sonia. Es fundamental que permitamos que ellos cometan errores, que se equivoquen. De esta forma solo estamos fortaleciendo su carácter, dándole herramientas y recursos para su vida. Si nos molesta que ellos se equivoquen, esto está hablando mucho más de nuestras inseguridades que de sus problemas. El autoobservarte y ver cómo están tus emociones te permite desarrollar una mejor comunicación con ellos. Porque tienes que dar cuenta, si tú vienes enojado un día porque has tenido un día bárbaro en el trabajo y trasladas ese enojo a una conversación con él, pues lógicamente va a ser una bomba de relojería. El poder autoobservarte cómo estás, cómo te sientes, para poder gestionar esas emociones, te va a ayudar a que esa comunicación con él sea mejor. También identificar esto con respecto a ellos y que muchas veces nos van a poner a prueba y respirar un par de veces antes de contestar para poder generar una conversación con asertividad que se pueda gestionar mejor. Me gusta mucho lo que estás diciendo, Sonia. Este error que se da justamente en los hijos adolescentes y sus padres, y muchas veces se ve como el foco principal o una de las fuentes de donde surge esa rebeldía, ese pensar que nuestros hijos es conflictivo o difícil, en realidad muchas veces tiene que ver con nuestra propia actitud. Nos pasa como adultos, cuando nosotros vamos predispuestos a relacionarnos con cualquier otra persona y ya venimos con un estado de ánimo y con una postura, una actitud mental que es negativa, provocamos que el vínculo generalmente no funcione como debería funcionar. Imagínense cuando hacemos este choque de voluntades y emociones con un adolescente, el cual está en un estado de ebullición constante de sus hormonas, el cual está conflictuado generalmente por este periodo que genera muchísima inseguridad y angustia. Por eso nuestras emociones se redoblan, por eso el vínculo suele explotar incluso de una forma mucho más fácil. Como bien dice Sonia, mejor en este caso que en cualquier otro, debemos respirar 3 veces, 10 veces y tener la suficiente paciencia para manejar nuestras emociones y de esta forma relacionarnos mucho mejor con nuestro hijo adolescente. Claro que sí, Mati, porque la mayoría de las ocasiones nos van a estar desafiando. Así que mejor respirar 3 veces y desde ahí gestionar la emoción para tener una buena comunicación asertiva. Ahora que tocas la palabra desafiar, ¿cómo nuestros hijos nos desafían? Para todos los padres, lo más importante es reconocer qué hay detrás de esta actitud. Cuando un hijo nos desafía, en el 90% de los casos, hay un llamado de auxilio. Hay una búsqueda de que me presten atención. Como puede suceder de que ellos no sepan cómo conseguirlo, cómo comunicarlo de forma correcta, lo que les sale es esta actitud desafiante, negativa o de enfado, pero en realidad tenemos que tener bien claro que en el fondo de esto siempre hay una búsqueda por conectar con sus padres. La adolescencia hace que cambie la forma de relacionarse. El niño que anteriormente se relacionaba de una forma, en este momento busca otra forma distinta de conectar con nosotros. En cierta forma tenemos que estar agradecidos de que nuestro hijo adolescente nos desafíe, porque nos está buscando, porque está intentando conectar con nosotros. Es mucho más preocupante cuando el adolescente cae en un estado de depresión, apatía o melancolía, y ahí no tiene ni siquiera ninguna intención de sociabilizar con ninguna persona. En el momento de que él está tratando de generar una reacción en nosotros, tenemos la oportunidad para conocerlo mejor y profundizar en sus emociones y en su actual situación. Sabes, Mati, a veces los padres y educadores nos preocupamos porque nos desafían y lo entendemos como un acto de rebeldía. Pero no siempre que nos están desafiando es por un acto de rebeldía, sino porque están buscando posicionarse como autoridad y están posicionándose
con su personalidad. Y con respecto a esto, hay un libro que se llama El gran libro de las emociones, habla de las emociones de los padres y de las emociones de los hijos a la hora de comunicarse. No recuerdo el autor, creo que se llama Mary Hoffman y Ross Acquit. Cuando hablamos de adolescentes, tenemos que entender que generalmente se viene desde una etapa, desde la niñez y desde que son bebés, a tener un apego. Desde la teoría del apego de John Bowlby, sabemos que es natural que se genere justamente esta conexión, este vínculo con los padres. Sin embargo, en la etapa adolescente es fundamental que se produzca lo contrario, el desapego. Seguramente como padre, como madre, nos puede llegar a generar mucha inseguridad y temor de que nuestro hijo esté lejos de nosotros. Pero en definitiva, nosotros lo que más queremos es su prosperidad y su felicidad. Y el desapego está íntimamente vinculado a la palabra felicidad. Podríamos decir que son primas, que son incluso hermanas. Cuando el joven adolescente logra tener un desapego saludable de sus padres, lo que se produce es un desarrollo de la parte emocional afectiva de la persona. Por lo tanto, es mucho más probable que esa persona, en ese sentimiento de independencia y de libertad, logre su bienestar a nivel emocional y a nivel de salud mental. Uno de los dilemas que tenemos los padres, Mati, es que queremos que nuestros hijos sean independientes, pero que no tomen malas decisiones. Desde este principio, yo creo que lo mejor es educar a nuestros hijos para que sean personas, para ser independientes, para conseguir sus propias metas en la vida. Lo que tenemos que hacer es educarlos simplemente para ser personas. No los educamos para ser perfectos, ni para ser el mejor en esto, ni para ser el... Nosotros los que le educamos para darle herramientas que ellos se puedan defender en el mundo. Debemos comprender que ellos necesitan desapegarse de la protección de los padres, porque en un futuro no muy lejano se van a convertir en personas responsables y en búsqueda de sus propias metas. En este momento me gustaría hablar un poquito de autoestima. ¿Cómo piensan ustedes que se siente una persona adulta la cual necesita todo el tiempo de sus padres? Este tipo de situaciones, cuando el joven adulto no ha logrado un desapego funcional, un desapego saludable, genera a nivel psíquico y mental mucha frustración, mucha angustia. Por eso, cuando hablamos de desapego y el rol que cumplimos los padres con los hijos adolescentes, lejos de ver esto como una pérdida, debemos comprenderlo como la oportunidad de darle a ellos de que sean los más felices posibles. Que queremos que por un lado queremos que se desapeguen, pero que estén apegados. Hay una palabra que está vinculada con todo esto y tiene que ver la palabra de pérdida. A nivel inconsciente podemos pensar que perdemos a nuestros hijos cuando le damos la oportunidad justamente de que se produzca el desapego. Pero nada más contrario a esto. Lo que estamos haciendo es ganando a nuestros hijos. Vamos a tener el mejor desarrollo de nuestros hijos a nivel de jóvenes adultos y a nivel de futuro. Podemos pensar que estamos perdiendo a nuestro niño adorado, a nuestra niña, pero en realidad lo que estamos ganando es un hijo extraordinario. Lo que estamos ganando es un hijo con la mayor posibilidad de facultades, tanto de desarrollarse como de ser feliz. En el desapego se juega muchísimo el desarrollo de esa persona. Es totalmente natural que como padres tengamos miedo a que ellos se alejen de nosotros. Tenemos miedo a perderlos. Pero en principio tenemos que saber que nuestros hijos no son nuestros. En definitiva, es una oportunidad que nos da la vida de aprender las mejores lecciones sobre el amor. Muy bien, querida Sonia, y de esta forma estamos terminando con los 7 puntos más importantes sobre este tema. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. La próxima semana estaremos con un nuevo video por este hermoso canal, el cual estamos compartiendo con muchísimo amor con ustedes entre Sonia y yo. No olvidemos que educamos a nuestros hijos para que sean hijos extraordinarios, pero sobre todo para que sean extraordinarias personas. No te olvides, por supuesto, de suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte cada video en cada semana. Suscríbete, da like y comparte. Nos vemos la semana que viene.